Imagina por un momento que pudieras viajar hacia atrás en el tiempo. No cientos de años, ni miles, sino miles de millones de años. Imagina presenciar el nacimiento mismo del mundo que hoy pisas. Respirar el aire que entonces no existía. Contemplar océanos de fuego líquido, donde ahora florecen bosques y ciudades. Lo que estás a punto de descubrir no es ciencia ficción. No es una fantasía elaborada por la mente humana, sino la historia real, documentada y absolutamente asombrosa de nuestro planeta Tierra. Durante 4.500 millones de años, este pequeño punto azul, flotando en la inmensidad del cosmos, ha sido testigo de transformaciones que desafían toda imaginación. Ha sobrevivido a bombardeos cósmicos capaces de destruir civilizaciones enteras. Ha emergido de océanos de lava que cubrían toda su superficie. Ha resistido extinciones masivas que eliminaron hasta el 96% de todas las especies vivientes. Y sin embargo, aquí estamos. Tú y yo, producto milagroso de esa cadena interminable de eventos improbables. Los científicos estiman que existen aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, muchas de ellas con sus propios sistemas planetarios. Y sin embargo, hasta donde sabemos, solo existe un lugar donde la vida ha florecido con tal diversidad y complejidad. Nuestro hogar, la Tierra. Esta realidad nos plantea preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Cómo surgió todo? ¿Por qué aquí y no en otro lugar? ¿Qué secretos guarda todavía nuestro planeta en las profundidades de su historia? En este documental extraordinario, desentrañaremos misterios que permanecieron ocultos durante milenios. Descubrirás cómo una simple nube de polvo cósmico se convirtió en el escenario perfecto para la vida. Conocerás el impacto catastrófico que casi destruye nuestro mundo, pero que paradójicamente lo hizo habitable. Explorarás océanos primitivos donde temperaturas superiores a los 400 grados centígrados no impidieron que la vida encontrara su camino. Serás testigo de revoluciones invisibles protagonizadas por microorganismos que transformaron para siempre la atmósfera terrestre. Cada capítulo que estás a punto de presenciar ha sido meticulosamente elaborado para llevarte en un viaje que cambiará completamente tu perspectiva sobre el mundo que te rodea. No estamos hablando de teorías abstractas o especulaciones científicas, sino de evidencias concretas recopiladas durante siglos de investigación, de rocas que guardan memorias de 4.000 millones de años, de fósiles que cuentan historias de criaturas que dominaron la Tierra mucho antes de que existiera el primer ser humano. Pero antes de sumergirnos en este viaje extraordinario, necesito pedirte algo muy importante. Si este contenido te parece valioso, si crees que merecemos explorar juntos los misterios más profundos de nuestro universo, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Dale like a este video, porque ese simple gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Comparte este documental con tus amigos, familiares, con cualquier persona curiosa que ame los misterios del cosmos. Déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Queremos conocerte y saber que esta comunidad de exploradores del conocimiento se expande por todo el planeta. Y si logramos alcanzar los 100 likes, te prometemos crear más contenido relacionado con los enigmas más fascinantes del universo. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver el mundo. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, en un rincón aparentemente insignificante de la Vía Láctea, flotaba una inmensa nube de gas y polvo cósmico conocida como nebulosa solar. Esta nube,
compuesta principalmente por hidrógeno y helio, contenía también elementos más pesados forjados en el corazón de estrellas antiguas que habían explotado como supernovas miles de millones de años antes. El carbono que forma parte de tu cuerpo, el hierro que corre por tu sangre, el calcio de tus huesos. Todos estos elementos fueron creados en el interior incandescente de estrellas moribundas. En un sentido muy real, tú eres polvo de estrellas, materia cósmica que ha encontrado su camino hacia la consciencia. La nebulosa permanecía relativamente estable, suspendida en el vacío del espacio interestelar, hasta que algo perturbó su equilibrio delicado. Los científicos creen que una onda de choque proveniente de una supernova cercana atravesó la nube, comprimiendo el gas y el polvo, iniciando un proceso que cambiaría para siempre el destino de esta región del cosmos. Esta perturbación causó que la nebulosa comenzara a colapsar sobre sí misma bajo la influencia de su propia gravedad. Un proceso que duraría aproximadamente 100.000 años. Un suspiro en términos cósmicos, pero un período de transformación radical. A medida que la nube colapsaba, comenzó a girar cada vez más rápido, siguiendo las mismas leyes físicas que hacen que una patinadora sobre hielo gire más rápido cuando recoge sus brazos. Este movimiento rotacional aplanó gradualmente la nebulosa, transformándola en un disco protoplanetario con una concentración masiva de materia en su centro. En ese núcleo denso y caliente, las temperaturas y presiones alcanzaron niveles tan extremos que los átomos de hidrógeno comenzaron a fusionarse, liberando cantidades inimaginables de energía. Así nació nuestro Sol, una estrella de tipo G que brillaría durante los siguientes 10.000 millones de años, proporcionando la energía necesaria para todo lo que vendría después. Pero el nacimiento del Sol fue solo el principio de esta historia extraordinaria. En el disco de gas y polvo que lo rodeaba, comenzó otro proceso igualmente fascinante: la acreción planetaria. Pequeños granos de polvo chocaban entre sí, adhiriéndose mediante fuerzas electrostáticas, creciendo gradualmente hasta formar objetos del tamaño de guijarros, luego de rocas, después de montañas. Estos cuerpos, conocidos como planetesimales, continuaron colisionando y fusionándose, creando protoplanetas cada vez más grandes en un proceso violento y caótico que duraría millones de años. En la región del disco situada a aproximadamente 150 millones de kilómetros del joven Sol, una distancia que los astrónomos llaman una unidad astronómica, se estaba formando un protoplaneta que eventualmente se convertiría en nuestro hogar. Esta ubicación resultó ser crucial, ya que se encontraba dentro de lo que los científicos denominan la zona habitable, una región donde las temperaturas permiten que el agua exista en estado líquido. Demasiado cerca del Sol, y cualquier agua se evaporaría instantáneamente. Demasiado lejos, y permanecería congelada eternamente. La Tierra nació en el lugar exacto, un hecho que muchos consideran una coincidencia extraordinaria. Sin embargo, la joven Tierra que emergía de este caos cósmico no se parecía en nada al planeta azul y verde que conocemos hoy. Era un mundo de pesadilla, un infierno de roca fundida y bombardeo constante. Durante un período conocido como el bombardeo intenso tardío, que duró aproximadamente 700 millones de años, la Tierra fue golpeada repetidamente por asteroides y cometas de todos los tamaños. Algunos de estos impactos fueron tan violentos que vaporizaron océanos enteros, derritieron la corteza terrestre y convirtieron la superficie del planeta en un mar de magma incandescente. Los científicos estiman que durante este período, la Tierra recibió aproximadamente 20.000 impactos de objetos mayores a 10 kilómetros de diámetro. Para poner esto en perspectiva,
El asteroide que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años medía aproximadamente 10 kilómetros. Imagina 20.000 eventos de ese calibre concentrados en un periodo relativamente corto de tiempo cósmico. Cada impacto liberaba energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares, elevando las temperaturas superficiales hasta niveles que derretirían cualquier material conocido. Durante esta época de formación, la Tierra no tenía una corteza sólida permanente. Lo que existía era una superficie de magma turbulento, un océano de roca líquida donde temperaturas superiores a los 1200 grados centígrados eran la norma. Los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, se hundieron hacia el centro del planeta, formando el núcleo metálico que aún hoy genera el campo magnético terrestre. Los elementos más ligeros flotaron hacia la superficie, creando gradualmente las primeras rocas de lo que eventualmente se convertiría en la corteza terrestre. La atmósfera de esta Tierra primordial era igualmente inhóspita. Compuesta principalmente por vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno y pequeñas cantidades de otros gases, era completamente carente de oxígeno libre. Un ser humano transportado a este mundo moriría instantáneamente, no solo por las temperaturas extremas, sino también por la ausencia total del gas que necesitamos para respirar. El cielo no era azul, sino de un tono rojizo anaranjado, perpetuamente iluminado por el resplandor de la superficie fundida y los constantes impactos meteóricos que surcaban la atmósfera. Y sin embargo, en medio de todo este caos, de toda esta destrucción y violencia cósmica, se estaban sentando las bases para algo extraordinario. Los mismos impactos que devastaban la superficie también traían consigo agua y compuestos orgánicos desde los confines del sistema solar. Los cometas, compuestos en gran parte por hielo, depositaban millones de toneladas de agua con cada colisión. Los asteroides carbonáceos traían aminoácidos y otras moléculas complejas, los ladrillos fundamentales de la vida. El caos, paradójicamente, estaba sembrando las semillas de todo lo que vendría después. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este mundo infernal comenzó su lenta transformación, cómo el fuego dio paso al agua y cómo, contra toda probabilidad, la vida encontró su camino en un planeta que parecía diseñado para destruir cualquier cosa que se atreviera a existir. El período conocido como el Eón Adeano, nombrado en honor a Hades, el dios griego del inframundo, duró desde la formación de la Tierra hace 4.600 millones de años hasta hace aproximadamente 4.000 millones de años. Durante estos 600 millones de años, nuestro planeta fue literalmente un infierno. Un mundo donde las condiciones eran tan extremas que durante mucho tiempo los científicos creyeron que ninguna forma de vida podría haber existido. Sin embargo, descubrimientos recientes han comenzado a desafiar esta suposición, revelando que incluso en las condiciones más hostiles imaginables, la química de la vida encontró maneras de persistir. La superficie de la Tierra adeana estaba dominada por vastos océanos de magma que se extendían de horizonte a horizonte. Estos mares de roca fundida alcanzaban profundidades de varios kilómetros en algunos lugares, mantenidos en estado líquido por el calor residual de la formación planetaria y por el constante bombardeo de asteroides y cometas. Las temperaturas superficiales oscilaban entre los 1200 y los 2000 grados centígrados, suficientes para fundir prácticamente cualquier mineral conocido. El concepto mismo de tierra firme era inexistente. Todo lo que existía era un océano incandescente de silicatos fundidos bajo un cielo perpetuamente iluminado por el resplandor infernal. La atmósfera durante este periodo, era increíblemente densa, quizás 100 veces más presurizada que la atmósfera actual. Estaba compuesta principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno molecular, vapor de agua y gases volcánicos como el dióxido de azufre
y el sulfuro de hidrógeno. El efecto invernadero resultante era tan intenso que atrapaba enormes cantidades de calor, contribuyendo a mantener las temperaturas superficiales en niveles extremos. No existía oxígeno libre en cantidades significativas. Cualquier oxígeno que se liberara era inmediatamente capturado por reacciones químicas con hierro y otros elementos ávidos de combinarse. Los impactos de asteroides durante el bombardeo intenso tardío no solo devastaban la superficie, sino que también tenían efectos profundos en la evolución geológica del planeta. Cada impacto mayor excavaba cráteres de cientos de kilómetros de diámetro, arrojando cantidades masivas de material vaporizado a la atmósfera. Los científicos han calculado que algunos de estos impactos fueron tan energéticos que pudieron haber vaporizado completamente los océanos primitivos que ocasionalmente se formaban cuando las condiciones se enfriaban brevemente. El agua se elevaba a la atmósfera como vapor, solo para condensarse y volver a caer cuando las temperaturas descendían nuevamente. Un aspecto particularmente fascinante de este período es la formación gradual de la primera corteza terrestre permanente. A medida que el planeta perdía calor hacia el espacio, algunas regiones de la superficie comenzaron a solidificarse, formando islas de roca sólida flotando sobre el océano de magma. Estas primeras formaciones corticales eran extremadamente inestables, constantemente destruidas y reformadas por la actividad volcánica y los impactos externos. Sin embargo, poco a poco, el proceso de enfriamiento ganó terreno, y porciones cada vez mayores de la superficie comenzaron a solidificarse de manera permanente. Los minerales más antiguos conocidos en la Tierra son cristales de circón encontrados en las colinas Jack de Australia Occidental. Estos diminutos cristales, algunos de ellos con edades superiores a los 4.400 millones de años, proporcionan una ventana extraordinaria hacia las condiciones del eón Deano. El análisis de las proporciones isotópicas del oxígeno contenido en estos circones sugiere algo sorprendente: que agua líquida pudo haber existido en la superficie terrestre mucho antes de lo que previamente se pensaba. Esta revelación ha revolucionado nuestra comprensión del período Adeano, sugiriendo que no fue un infierno continuo, sino un mundo de extremos que alternaba entre condiciones devastadoras y momentos de relativa calma. La actividad volcánica durante el eón Adeano era incomparablemente más intensa que cualquier cosa que hayamos presenciado en tiempos históricos. Se estima que el flujo de calor desde el interior de la Tierra era aproximadamente 3 veces mayor que en la actualidad, alimentando erupciones constantes a escala planetaria. Estos volcanes no solo liberaban lava, sino también enormes cantidades de gases que contribuían a la formación y evolución de la atmósfera primitiva. El dióxido de carbono, el vapor de agua, el nitrógeno y otros compuestos volátiles eran constantemente inyectados a la atmósfera, creando un sistema climático caótico y extremadamente dinámico. Un fenómeno crucial durante este periodo fue la diferenciación planetaria, el proceso mediante el cual los diferentes elementos se separaron según su densidad. Los elementos más pesados, principalmente hierro y níquel, se hundieron hacia el centro de la Tierra, formando el núcleo metálico, que constituye aproximadamente el 32% de la masa total del planeta. Los elementos más ligeros, como el silicio, el oxígeno, el aluminio y el magnesio, ascendieron hacia la superficie, formando el manto y la corteza. Esta separación no fue instantánea, sino que ocurrió gradualmente a lo largo de millones de años, liberando enormes cantidades de energía gravitacional en el proceso. El núcleo terrestre resultante tiene propiedades extraordinarias que serían fundamentales para la habitabilidad futura del planeta. Compuesto por una capa externa líquida de hierro fundido que rodea un núcleo interno sólido, este sistema genera el campo magnético terrestre mediante un proceso conocido como el efecto dinamo. El campo magnético, aunque invisible, actúa como un escudo protector que desvía las partículas cargadas del viento solar
y los rayos cósmicos, protegiendo la superficie y la atmósfera de la radiación destructiva. Sin este campo magnético, la vida tal como la conocemos probablemente nunca habría podido desarrollarse. Hacia el final del eón Adeano, las condiciones comenzaron a cambiar gradualmente. El ritmo de bombardeo cósmico disminuyó a medida que el sistema solar se limpiaba de los escombros residuales de su formación. Las temperaturas superficiales descendieron lo suficiente como para permitir la formación de una corteza sólida permanente. Los primeros océanos de agua líquida comenzaron a acumularse en las depresiones de esta nueva superficie, alimentados por el vapor atmosférico que se condensaba a medida que el planeta se enfriaba. El infierno estaba dando paso a algo diferente, algo que eventualmente permitiría el surgimiento de la vida. Pero antes de que eso pudiera ocurrir, un evento catastrófico estaba a punto de sacudir los cimientos mismos de nuestro joven mundo. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando la Tierra tenía apenas 100 millones de años de edad, ocurrió uno de los eventos más catastróficos y transformadores en toda la historia de nuestro sistema solar. Un protoplaneta del tamaño aproximado de Marte, conocido hipotéticamente como Theia, colisionó con la joven Tierra en un impacto de violencia inimaginable. Este evento no solo formó nuestra Luna, sino que redefinió completamente las características de nuestro planeta, sentando las bases para todo lo que vendría después, incluyendo las condiciones que eventualmente permitirían el surgimiento de la vida. Theia era un mundo en sí mismo, con un diámetro estimado de aproximadamente 6.400 kilómetros, similar al de Marte. Se había formado en la misma región del disco protoplanetario que la Tierra, posiblemente en uno de los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Sol, posiciones de equilibrio gravitacional donde los objetos pueden permanecer relativamente estables. Sin embargo, las perturbaciones gravitacionales de otros cuerpos en formación desestabilizaron gradualmente su órbita, enviándolo en curso de colisión con nuestro planeta. El encuentro era inevitable. La pregunta era simplemente cuándo ocurriría. Los modelos computacionales más recientes sugieren que el impacto no fue frontal sino oblicuo, con Theia golpeando la Tierra en 1900, un ángulo de aproximadamente 45 grados. Esta geometría particular fue crucial para el resultado final. Un impacto directo habría transferido la mayor parte de la energía hacia el interior de la Tierra, mientras que un rozamiento tangencial habría resultado en una fusión menor. El ángulo oblicuo permitió que una cantidad enorme de material fuera eyectado al espacio, mientras simultáneamente se producía una fusión significativa entre ambos cuerpos. La energía liberada durante la colisión supera cualquier escala de referencia humana. Se estima que fue equivalente a aproximadamente 100.000 millones de gigatones de TNT, suficiente para vaporizar completamente ambos cuerpos varias veces. En el momento del impacto, la temperatura en la zona de contacto alcanzó valores superiores a los 10.000 grados centígrados, convirtiendo instantáneamente la roca en vapor y plasma. La Tierra fue literalmente derretida en su totalidad, regresando a un estado de océano de magma global que tardaría millones de años en solidificarse nuevamente. Una porción significativa del material de ambos cuerpos fue eyectada al espacio, formando un disco de escombros que orbitaba alrededor de lo que quedaba de la Tierra. Este disco estaba compuesto principalmente por roca vaporizada y fundida, fragmentos sólidos de diversos tamaños y los núcleos metálicos parcialmente fusionados de ambos mundos. La mayor parte del núcleo de hierro de Theia, debido a su mayor densidad, fue absorbida por el núcleo terrestre, contribuyendo al gran tamaño del núcleo de nuestro planeta comparado con otros mundos rocosos de tamaño similar. El disco de escombros no permaneció disperso por mucho tiempo. Bajo la influencia de la gravedad, las partículas comenzaron a aglomerarse, repitiendo en miniatura el proceso de acreción que había formado los planetas originalmente.
En un período extraordinariamente corto en términos geológicos, quizás tan solo unos pocos miles de años, la mayor parte del material del disco se había condensado para formar un único cuerpo masivo, nuestra Luna. Nacida del fuego y el caos, la Luna emergió como el compañero celestial permanente de la Tierra, un vínculo que perdura hasta nuestros días. La Luna recién formada era radicalmente diferente al satélite pálido y sereno que observamos hoy en el cielo nocturno. Estaba cubierta por su propio océano de magma, brillando con un resplandor rojizo anaranjado, visible desde la superficie terrestre. Además, se encontraba mucho más cerca de la Tierra de lo que está actualmente, posiblemente a tan solo 25.000 kilómetros de distancia, comparado con los 384.000 kilómetros actuales. A esa distancia, la Luna habría ocupado un área del cielo aproximadamente 15 veces mayor que hoy, dominando completamente el paisaje celestial. Esta proximidad inicial tuvo consecuencias profundas para ambos mundos. Las fuerzas de marea generadas por la Luna cercana eran inmensamente más poderosas que las actuales, quizás 1000 veces más intensas. Estas mareas no solo afectaban los océanos de magma de la Tierra, sino también la roca misma del manto, generando calor por fricción que contribuía a mantener el interior del planeta fundido. La Luna también experimentaba efectos de marea igualmente intensos, lo que explica por qué quedó en rotación síncrona con la Tierra relativamente rápido, mostrando siempre la misma cara hacia nosotros. Las consecuencias a largo plazo del impacto de Theia fueron extraordinariamente beneficiosas para la habitabilidad futura de la Tierra. La colisión aumentó significativamente el momento angular del sistema Tierra-Luna, acelerando la rotación de nuestro planeta hasta el punto donde un día duraba apenas 5 o 6 horas. Esta rotación rápida, combinada con el gran núcleo de hierro líquido heredado en parte de Theia, intensificó el efecto dinamo que genera el campo magnético terrestre, proporcionando una protección más efectiva contra la radiación cósmica. Además, la presencia de una luna grande estabiliza la inclinación axial de la Tierra en aproximadamente 23.5 grados. Sin la Luna, la inclinación de nuestro planeta variaría caóticamente a lo largo de millones de años, oscilando entre 0 y 85 grados. Tales variaciones habrían causado cambios climáticos extremos, con los polos tropicales y los trópicos congelados alternando a lo largo del tiempo geológico. La estabilidad proporcionada por la Luna permite que las estaciones sean predecibles y moderadas, creando condiciones mucho más favorables para la evolución de vida compleja. El impacto también pudo haber contribuido significativamente a la composición química de la Tierra. Theia probablemente traía consigo agua y compuestos volátiles que se incorporaron a nuestro planeta durante la fusión. Algunos científicos incluso especulan que una fracción significativa del agua de los océanos terrestres podría tener su origen en este evento catastrófico. De ser así, el mismo impacto que casi destruyó nuestro mundo también sembró las semillas del ingrediente más esencial para la vida tal como la conocemos. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, la Tierra experimentó una de las transformaciones más dramáticas de su historia. Después de cientos de millones de años de bombardeo constante y temperaturas infernales, el planeta finalmente comenzó a enfriarse lo suficiente como para que el agua pudiera existir en estado líquido de manera permanente. Los primeros océanos comenzaron a formarse, cubriendo gradualmente la superficie del planeta, y creando un mundo acuático que habría sido irreconocible para cualquier observador moderno. Sin embargo, estos mares primitivos existían bajo una atmósfera que habría sido instantáneamente letal para cualquier forma de vida contemporánea. La formación de los océanos fue un proceso gradual que involucró múltiples fuentes de agua. Una porción significativa provenía del interior de la Tierra misma,
liberada a través de la actividad volcánica masiva que caracterizaba al planeta joven. Los volcanes no solo expulsaban lava, sino también enormes cantidades de vapor de agua y otros gases volátiles que habían quedado atrapados en el manto durante la formación planetaria. Este proceso, conocido como desgasificación, contribuyó con quizás la mitad del agua oceánica actual a lo largo de cientos de millones de años. La otra fuente principal de agua fueron los cometas y asteroides carbonáceos que continuaban impactando la Tierra durante el bombardeo intenso tardío. Los cometas son esencialmente bolas de nieve sucia, compuestos en gran parte por hielo de agua mezclado con polvo y compuestos orgánicos. Cada impacto depositaba millones de toneladas de agua en la superficie terrestre. Los asteroides carbonáceos, aunque no tan ricos en agua como los cometas, también contenían cantidades significativas de minerales hidratados que liberaban su agua al vaporizarse durante el impacto. Los primeros océanos eran muy diferentes a los mares azules y salados que conocemos hoy. Para empezar, el agua era probablemente de un color verdoso, debido a la alta concentración de hierro disuelto, que en ausencia de oxígeno permanecía en su estado ferroso soluble. La salinidad era considerablemente diferente, posiblemente más alta o más baja que la actual dependiendo del período exacto, ya que el equilibrio químico entre los océanos y la corteza aún se estaba estableciendo. La temperatura del agua era significativamente más elevada que en la actualidad, posiblemente alcanzando los 80 o 90 grados centígrados en promedio. Un aspecto particularmente fascinante de estos océanos primitivos era su acidez. El dióxido de carbono atmosférico se disolvía constantemente en el agua oceánica, formando ácido carbónico y reduciendo el pH del agua a niveles que habrían sido corrosivos para muchos materiales. Esta acidez tenía importantes consecuencias geoquímicas, acelerando la erosión de las rocas expuestas y contribuyendo a ciclos químicos que eventualmente regularían el clima del planeta. El equilibrio entre el dióxido de carbono atmosférico, el ácido carbónico oceánico y los carbonatos minerales constituía un sistema complejo que tardaría miles de millones de años en estabilizarse. La atmósfera que cubría estos océanos primitivos era radicalmente diferente a la mezcla de nitrógeno y oxígeno que respiramos hoy. El componente dominante era probablemente el nitrógeno molecular, que constituía quizás el 70 u 80% del total. El dióxido de carbono era el segundo gas más abundante, presente en concentraciones cientos o miles de veces superiores a las actuales. También había cantidades significativas de metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y otros gases volcánicos. Lo que notablemente estaba ausente era el oxígeno libre. La concentración de este gas vital era prácticamente nula. La ausencia de oxígeno tenía múltiples consecuencias. Sin oxígeno no podía existir una capa de ozono, lo que significaba que la radiación ultravioleta del Sol llegaba a la superficie terrestre con toda su intensidad destructiva. Esta radiación habría esterilizado cualquier forma de vida expuesta en la superficie, limitando la posibilidad de vida a ambientes protegidos como las profundidades oceánicas o las grietas en las rocas. Sin embargo, la misma radiación ultravioleta también catalizaba reacciones químicas en la atmósfera superior que producían compuestos orgánicos complejos, algunos de los cuales eventualmente llegarían a los océanos. El cielo de esta tierra primitiva no era azul. El color del cielo depende de la composición atmosférica y de cómo los diferentes gases dispersan la luz solar. Con altas concentraciones de dióxido de carbono, metano y partículas volcánicas en suspensión, el cielo probablemente tenía un tono anaranjado o rojizo durante el día. Las puestas de sol habrían sido espectáculos de colores intensos, con tonos púrpuras, rojos y naranjas dominando el horizonte. Por la noche, la ausencia de contaminación lumínica
habría revelado un cielo estrellado de claridad incomparable, con la luna gigante dominando el firmamento. La presión atmosférica era considerablemente más alta que la actual, quizás 2 o 3 veces mayor. Esta presión elevada tenía efectos importantes sobre el punto de ebullición del agua, permitiendo que los océanos permanecieran líquidos incluso a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. También afectaba la densidad del aire, haciendo que el sonido viajara de manera diferente y que los fenómenos meteorológicos tuvieran características distintas a las actuales. Los fenómenos climáticos en esta Tierra primitiva eran extremos por cualquier estándar. Las tormentas probablemente alcanzaban intensidades sin precedentes en la historia reciente, alimentadas por la alta temperatura oceánica y la densa atmósfera. Los rayos eran frecuentes y poderosos, descargando energía que catalizaba reacciones químicas cruciales para la síntesis de moléculas orgánicas complejas. El ciclo del agua era intenso, con evaporación masiva desde los océanos calientes y precipitaciones torrenciales que erosionaban las pocas masas terrestres que existían. A pesar de todas estas condiciones aparentemente hostiles, los océanos primitivos contenían todos los ingredientes necesarios para el surgimiento de la vida. Agua líquida abundante proporcionaba el solvente universal necesario para las reacciones bioquímicas. Compuestos orgánicos llegaban constantemente desde el espacio y se sintetizaban en la atmósfera. Fuentes de energía abundaban en forma de radiación solar, rayos y actividad geotérmica. El escenario estaba preparado para el siguiente capítulo de nuestra historia: el misterioso origen de la vida misma. El origen de la vida en la Tierra representa uno de los misterios más profundos y fascinantes de toda la ciencia. ¿Cómo pudo la materia inerte, las simples moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, organizarse de tal manera que diera lugar a entidades capaces de reproducirse, evolucionar y eventualmente contemplar su propio origen? Esta pregunta ha obsesionado a científicos y filósofos durante siglos, y aunque hemos logrado avances extraordinarios en nuestra comprensión, el momento exacto y el mecanismo preciso del primer aliento de vida siguen envueltos en misterio. Las evidencias más antiguas de vida en la Tierra son sorprendentemente tempranas. Formaciones geológicas en Groenlandia y Australia contienen estructuras que los científicos interpretan como huellas de actividad biológica con una antigüedad de aproximadamente 3.800 millones de años. Esto significa que la vida surgió apenas unos cientos de millones de años después de que los océanos se formaran de manera permanente, un período extraordinariamente corto en términos geológicos. Algunos investigadores incluso han propuesto evidencias más antiguas, aunque éstas permanecen controvertidas en la comunidad científica. La rapidez con la que la vida apareció tiene profundas implicaciones. Si la vida surgió casi tan pronto como las condiciones lo permitieron, esto sugiere que el origen de la vida podría no ser un evento extraordinariamente improbable, sino quizás un proceso casi inevitable, dadas las condiciones correctas. Esta perspectiva tiene consecuencias fascinantes para la búsqueda de vida en otros mundos. Si la vida surge fácilmente, el universo podría estar rebosante de ella. Por otro lado, también es posible que la Tierra simplemente tuviera una suerte extraordinaria, y que seamos verdaderamente únicos en el cosmos. Los científicos han propuesto múltiples escenarios para explicar cómo la vida pudo haber surgido. Una de las teorías más influyentes es la hipótesis del mundo de ARN, que propone que las primeras formas de vida utilizaban ácido ribonucleico, tanto como material genético como catalizador de reacciones químicas, funciones que hoy están separadas entre el ADN y las proteínas respectivamente. El ARN es una molécula versátil capaz de almacenar información y de plegarse en estructuras tridimensionales con actividad catalítica, lo que lo convierte en un candidato ideal para las primeras moléculas autorreplicantes.
Otro escenario ampliamente discutido sitúa el origen de la vida en las fuentes hidrotermales del fondo oceánico. Estas chimeneas submarinas, donde el agua caliente cargada de minerales emerge del interior de la Tierra, proporcionan un ambiente único con gradientes de temperatura, pH y concentración química que podrían haber impulsado las primeras reacciones metabólicas. Las estructuras porosas de estas chimeneas podrían haber actuado como celdas primitivas, concentrando reactivos y protegiendo las delicadas moléculas orgánicas de las condiciones hostiles del océano circundante. La teoría de la panspermia propone una alternativa radical: que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó desde el espacio exterior, transportada en meteoritos y cometas. Esta hipótesis no resuelve realmente el problema del origen de la vida, simplemente lo traslada a otro lugar, pero tiene la virtud de ampliar enormemente el tiempo y el espacio disponibles para que ocurriera este evento crucial. Meteoritos encontrados en la Tierra han demostrado contener aminoácidos y otros compuestos orgánicos complejos, demostrando que al menos los ingredientes básicos de la vida pueden sobrevivir al viaje interplanetario. Los experimentos de laboratorio han demostrado que las moléculas orgánicas fundamentales para la vida pueden formarse espontáneamente bajo condiciones que simulan las de la Tierra primitiva. El famoso experimento de Miller y Urey en 1953 mostró que aminoácidos, los bloques constructores de las proteínas, se forman cuando se aplica energía eléctrica a una mezcla de gases similares a los de la atmósfera primitiva. Experimentos posteriores han sintetizado nucleótidos, los componentes del ADN y ARN, y han demostrado que estas moléculas pueden ensamblarse espontáneamente en cadenas más largas bajo ciertas condiciones. Sin embargo, existe un abismo enorme entre producir moléculas orgánicas simples y generar una célula viva funcional. Incluso las bacterias más simples conocidas hoy en día contienen cientos de genes y miles de proteínas diferentes trabajando en concierto. ¿Cómo pudo surgir tal complejidad de una sopa de químicos simples? La respuesta probablemente involucra una larga serie de pasos incrementales, cada uno añadiendo un poco más de complejidad al sistema, aunque los detalles de este proceso permanecen en gran medida desconocidos. Una pista crucial proviene del estudio de los organismos más antiguos y primitivos que existen hoy en día. Las arqueas, un dominio de la vida distinto de las bacterias y los eucariotas, incluyen especies que prosperan en ambientes extremos similares a los de la Tierra primitiva. Aguas termales con temperaturas cercanas al punto de ebullición, lagos ácidos con pH comparable al del ácido de batería y profundidades oceánicas carentes de luz solar. Estos extremófilos demuestran que la vida es extraordinariamente resiliente y adaptable, capaz de prosperar en condiciones que parecerían letales para la mayoría de los organismos. El metabolismo de estas formas de vida primitivas también proporciona pistas sobre los orígenes. Muchos de los organismos más antiguos obtienen su energía de reacciones químicas que no involucran oxígeno ni luz solar, como la oxidación del hierro o la reducción del azufre. Estos procesos metabólicos primitivos podrían haber sido los primeros en evolucionar, aprovechando las fuentes de energía química disponibles en el ambiente de la Tierra temprana. Solo mucho más tarde surgió la fotosíntesis, el proceso que eventualmente transformaría la atmósfera del planeta. Lo que sabemos con certeza es que, contra todas las probabilidades aparentes, la vida surgió en la Tierra muy temprano en su historia y nunca ha dejado de existir desde entonces. A través de extinciones masivas, cambios climáticos catastróficos y transformaciones geológicas de escala planetaria, la vida ha persistido, adaptado y florecido. El hilo de la existencia que comenzó hace casi 4.000 millones de años permanece intacto hasta el día de hoy, conectando a cada ser vivo actual con aquellas primeras entidades autorreplicantes que emergieron en los océanos primitivos de un mundo que apenas comenzaba su larga historia. Durante más de 1.000 millones de años después del surgimiento de la vida, la Tierra permaneció dominada por microorganismos invisibles a simple vista. Bacterias y arqueas poblaban los océanos,
las fuentes termales y cualquier otro ambiente donde pudieran encontrar agua y nutrientes. Sin embargo, durante todo este tiempo, la atmósfera permaneció esencialmente sin cambios. Una mezcla de nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases, pero prácticamente sin oxígeno libre. Entonces, hace aproximadamente 2.400 millones de años, ocurrió uno de los eventos más transformadores en la historia del planeta: el gran evento de oxidación. Los protagonistas de esta revolución fueron organismos microscópicos conocidos como cianobacterias, también llamados popularmente algas azul-verdes, aunque técnicamente no son algas. Estos microorganismos desarrollaron una innovación metabólica extraordinaria: la fotosíntesis oxigénica, la capacidad de utilizar la energía de la luz solar para dividir moléculas de agua, liberando oxígeno como subproducto. Esta forma de fotosíntesis era mucho más eficiente que los procesos anteriores que utilizaban otras moléculas como fuentes de electrones, y proporcionaba a las cianobacterias una ventaja competitiva significativa. Las primeras evidencias de cianobacterias aparecen en el registro fósil hace aproximadamente 3.500 millones de años, casi 1.000 millones de años antes del gran evento de oxidación. ¿Por qué tardó tanto tiempo el oxígeno en acumularse en la atmósfera? La respuesta está en lo que los científicos llaman sumideros de oxígeno, materiales en el ambiente que reaccionaban ávidamente con el oxígeno tan pronto como éste era producido. El hierro disuelto en los océanos, los sulfuros en las rocas, el metano en la atmósfera, todos estos compuestos capturaban el oxígeno antes de que pudiera acumularse. Durante cientos de millones de años, las cianobacterias produjeron oxígeno que fue inmediatamente consumido por estas reacciones. El hierro oceánico se oxidaba, precipitando al fondo marino en forma de óxidos de hierro que hoy conocemos como formaciones de hierro bandeado. Estos depósitos, encontrados en todos los continentes, constituyen la principal fuente de mineral de hierro que utilizamos actualmente y representan un registro geológico del oxígeno que las cianobacterias produjeron durante este período. La cantidad total de hierro oxidado es tan inmensa que representa miles de millones de toneladas de oxígeno producido y consumido antes de que pudiera acumularse en la atmósfera. Eventualmente, los sumideros de oxígeno comenzaron a saturarse. El hierro oceánico se agotó, los sulfuros superficiales se oxidaron, y finalmente el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera. Este fue el gran evento de oxidación, y sus consecuencias fueron catastróficas para la vida existente. El oxígeno es una molécula altamente reactiva y tóxica para los organismos que no han evolucionado mecanismos para protegerse de él. Para la mayoría de la vida en la Tierra, en ese momento, compuesta por organismos anaerobios que habían evolucionado en ausencia de oxígeno, este gas era un veneno mortal. El resultado fue probablemente la mayor extinción masiva en la historia de la Tierra, aunque no dejó un registro fósil visible porque las víctimas eran microorganismos. Los científicos la llaman la gran oxidación o el holocausto del oxígeno. Innumerables especies de bacterias y arqueas anaerobias perecieron, retirándose a los últimos refugios donde el oxígeno no podía penetrar. Las profundidades de los sedimentos oceánicos, el intestino de otros organismos o ambientes geotérmicos subterráneos. Los descendientes de estos sobrevivientes aún existen hoy, representando un linaje que se separó del resto de la vida hace miles de millones de años. Sin embargo, la crisis del oxígeno también abrió oportunidades evolutivas sin precedentes. Algunos organismos desarrollaron mecanismos para tolerar e incluso aprovechar este gas reactivo. La respiración aerobia, el proceso por el cual las células utilizan oxígeno para extraer energía de las moléculas orgánicas, es aproximadamente 18 veces más eficiente que los procesos anaerobios. Los organismos que podían respirar oxígeno
tenían acceso a una fuente de energía mucho más rica, permitiéndoles crecer más rápido, moverse más activamente y eventualmente desarrollar formas de vida más complejas. El oxígeno atmosférico también condujo a la formación de la capa de ozono en la estratosfera. Las moléculas de oxígeno, al ser golpeadas por la radiación ultravioleta del Sol, se dividen y recombinan formando ozono, una forma de oxígeno con 3 átomos en lugar de 2. El ozono absorbe eficientemente la radiación ultravioleta más dañina, creando un escudo protector que hace posible la vida en la superficie terrestre. Antes de la formación de esta capa, la radiación ultravioleta esterilizaba cualquier cosa expuesta directamente al Sol. Después, la superficie del planeta se volvió habitable por primera vez. Los niveles de oxígeno atmosférico no aumentaron de manera constante después del gran evento de oxidación. El registro geológico muestra períodos de concentraciones altas y bajas, con fluctuaciones que duraron cientos de millones de años. Durante algunos períodos, el oxígeno cayó a niveles tan bajos que la vida compleja probablemente habría sido imposible. En otros momentos, alcanzó concentraciones significativamente más altas que las actuales, permitiendo que los insectos gigantes del período carbonífero, como libélulas con envergaduras de 70 centímetros, pudieran respirar y volar. El nivel actual de oxígeno, aproximadamente el 21% de la atmósfera, representa un equilibrio dinámico entre la producción por fotosíntesis y el consumo por respiración, descomposición e incendios. Este balance es mantenido principalmente por las plantas terrestres y el fitoplancton oceánico. Los descendientes distantes de aquellas primeras cianobacterias que comenzaron a transformar el mundo hace miles de millones de años. Cada respiración que tomas, cada molécula de oxígeno que entra a tus pulmones, es el producto de esta revolución microbiana que preparó el escenario para toda la vida compleja que vendría después. Cuando observas un mapa del mundo, los continentes parecen estructuras permanentes e inmutables, anclados en sus posiciones desde el principio de los tiempos. Sin embargo, esta percepción no podría estar más alejada de la realidad. La superficie de la Tierra es un sistema extraordinariamente dinámico, compuesto por placas de roca sólida que flotan sobre un manto viscoso y se mueven constantemente, chocando, separándose y deslizándose unas junto a otras. A lo largo de miles de millones de años, los continentes han bailado un vals geológico que ha reconfigurado completamente la geografía del planeta una y otra vez. La teoría de la tectónica de placas, desarrollada principalmente en la década de 1960, revolucionó nuestra comprensión de cómo funciona la Tierra. La litosfera, la capa rígida exterior del planeta que incluye la corteza y la parte superior del manto, está dividida en aproximadamente 15 placas principales y numerosas placas menores. Estas placas se mueven a velocidades de entre 1 y 10 centímetros por año, aproximadamente la velocidad a la que crecen las uñas humanas. Aunque esto parece imperceptiblemente lento, a lo largo de millones de años estos movimientos acumulan distancias enormes. El motor que impulsa el movimiento de las placas es el calor interno de la Tierra. El núcleo del planeta, todavía increíblemente caliente después de 4.500 millones de años, calienta el manto desde abajo. Este calentamiento genera corrientes de convección, movimientos circulares del material rocoso, parcialmente fundido, similar a lo que ocurre cuando calientas agua en una olla. El material caliente asciende, se desplaza horizontalmente, se enfría y desciende nuevamente, arrastrando consigo las placas litosféricas que flotan encima. La historia de los supercontinentes es una de las narrativas más fascinantes de la geología. A lo largo del tiempo geológico, los continentes se han agrupado repetidamente formando masas terrestres gigantes, solo para fragmentarse y dispersarse nuevamente. El supercontinente más reciente y mejor conocido es Pangea, que existió hace aproximadamente 300 millones de años durante el período pérmico,
Pangea incluía todas las masas terrestres actuales unidas en un único continente que se extendía desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, rodeado por un océano global conocido como Pantalasa. Pero Pangea fue solo el último de una serie de supercontinentes que se formaron y fragmentaron a lo largo de la historia terrestre. Rodinia existió hace aproximadamente 1.000 millones de años, durante el Proterozoico. Antes de Rodinia, hubo posiblemente otros supercontinentes cuyos registros geológicos son más fragmentarios y difíciles de reconstruir. Columbia o Nuna hace 1.800 millones de años. Kenorland hace 2.700 millones de años. El patrón sugiere un ciclo regular de agregación y fragmentación continental, conocido como el ciclo de Wilson, con una duración de aproximadamente 500 millones de años. Las consecuencias de la tectónica de placas para la vida han sido profundas. Cuando los continentes se unen, las barreras oceánicas desaparecen y las especies pueden migrar libremente entre regiones previamente aisladas. Esto puede llevar a la competencia entre organismos que evolucionaron independientemente, causando extinciones de especies menos adaptadas. Por otro lado, cuando los continentes se fragmentan, las poblaciones quedan aisladas y evolucionan independientemente, generando nuevas especies. La extraordinaria biodiversidad de Australia, por ejemplo, es resultado de su largo aislamiento del resto de las masas terrestres. Los movimientos tectónicos también han influenciado profundamente el clima terrestre. La posición de los continentes afecta las corrientes oceánicas, que a su vez transportan calor desde los trópicos hacia los polos. Cuando un continente ocupa una posición polar, como la Antártida actualmente, puede acumular hielo permanente que aumenta la reflectividad del planeta y enfría el clima global. La formación de cadenas montañosas por colisión continental expone rocas frescas a la erosión, un proceso que consume dióxido de carbono atmosférico y puede contribuir a episodios de enfriamiento global. El Himalaya, la cadena montañosa más alta del mundo, es un ejemplo espectacular de la tectónica de placas en acción. Esta cordillera se formó y continúa elevándose debido a la colisión entre la placa índica y la placa euroasiática, un proceso que comenzó hace aproximadamente 50 millones de años, cuando el subcontinente indio, que había estado viajando hacia el norte desde su posición original cerca de África, finalmente chocó con Asia. La colisión ha elevado el fondo marino que alguna vez separaba ambas masas terrestres hasta alturas superiores a los 8.000 metros, donde ahora podemos encontrar fósiles de criaturas marinas. Los terremotos y volcanes, fenómenos que han fascinado y aterrorizado a la humanidad a lo largo de la historia, son manifestaciones directas de la tectónica de placas. Los límites entre placas son zonas de intensa actividad geológica, donde se acumula y libera energía. El cinturón de fuego del Pacífico, una zona que bordea el Océano Pacífico y contiene aproximadamente el 75% de todos los volcanes activos del mundo, y el 90% de los terremotos. Marca los límites de la placa del Pacífico con las placas circundantes. Mirando hacia el futuro, los geólogos han proyectado cómo los continentes continuarán moviéndose. En aproximadamente 250 millones de años, se espera que las masas terrestres vuelvan a unirse, formando un nuevo supercontinente, provisionalmente llamado Pangea Última o Amasia. El Océano Atlántico, que actualmente se expande, eventualmente comenzará a cerrarse, mientras que el Pacífico, que se contrae, prácticamente desaparecerá. Australia habrá colisionado con el sudeste asiático, y el Mediterráneo será solo un recuerdo geológico. La Tierra seguirá transformándose, como lo ha hecho durante miles de millones de años, indiferente a las escalas temporales humanas. La historia de la vida en la Tierra no es una narrativa de progreso continuo y ascenso gradual. Es, más bien, una historia puntuada por catástrofes de proporciones inimaginables. Eventos que barrieron con la mayor parte de las especies existentes y dejaron al planeta casi desierto de vida.
Estas extinciones masivas, aunque devastadoras, también sirvieron como puntos de reinicio, evolutivo, eliminando a los dominantes del momento y abriendo nichos ecológicos para nuevos grupos que de otra manera nunca habrían tenido su oportunidad. El árbol de la vida está marcado por las cicatrices de estas catástrofes, pero también debe su forma actual a las oportunidades que crearon. Los científicos han identificado 5 grandes extinciones masivas en los últimos 500 millones de años, desde que los animales complejos aparecieron en el registro fósil. La más antigua de estas ocurrió hace aproximadamente 444 millones de años, al final del período Ordovícico. Esta extinción eliminó aproximadamente el 85% de todas las especies marinas, probablemente causada por una glaciación severa que congeló gran parte de los océanos y redujo drásticamente el nivel del mar. Los trilobites, que habían dominado los mares durante millones de años, sufrieron pérdidas devastadoras de las cuales nunca se recuperarían completamente. La extinción del Devónico tardío, hace aproximadamente 372 millones de años, fue particularmente devastadora para la vida marina. Los arrecifes de coral prácticamente desaparecieron y no se recuperarían hasta 100 millones de años después. Los placodermos, peces acorazados que habían sido los depredadores dominantes de los océanos, se extinguieron por completo. Las causas de esta extinción siguen siendo debatidas, aunque probablemente involucraron cambios climáticos severos, posiblemente relacionados con la proliferación de plantas terrestres que alteraron los ciclos geoquímicos globales. Sin embargo, ninguna extinción en la historia de la Tierra puede compararse con la que ocurrió hace 252 millones de años, al final del período Pérmico. Conocida como la Gran Mortandad, este evento eliminó aproximadamente el 96% de todas las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres. Los trilobites, que habían sobrevivido más de 300 millones de años, finalmente desaparecieron para siempre. Los océanos quedaron tan despoblados que los ecosistemas marinos tardaron millones de años en recuperarse. Las causas de la extinción del Pérmico están relacionadas con uno de los eventos volcánicos más masivos en la historia del planeta, las trampas siberianas. Durante aproximadamente 1 millón de años, enormes erupciones volcánicas cubrieron millones de kilómetros cuadrados de Siberia con basalto, liberando cantidades colosales de dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros gases a la atmósfera. El efecto invernadero resultante elevó las temperaturas globales en aproximadamente 10 grados centígrados, acidificó los océanos y agotó el oxígeno en las aguas profundas. Fue, literalmente, un infierno en la Tierra. La extinción del final del Triásico, hace aproximadamente 201 millones de años, eliminó aproximadamente el 76% de las especies, incluyendo muchos de los grandes anfibios y reptiles que dominaban la Tierra. Esta extinción abrió el camino para el ascenso de los dinosaurios, que habían sido animales relativamente menores hasta ese momento. Las causas incluyeron probablemente otra serie masiva de erupciones volcánicas, esta vez asociadas con la fragmentación del supercontinente Pangea. La extinción más famosa es, sin duda, la que ocurrió hace 66 millones de años, al final del período Cretácico. Este evento acabó con los dinosaurios no aviares, los pterosaurios, los mosasaurios, los amonites y aproximadamente el 75% de todas las especies. A diferencia de las otras extinciones, esta fue causada principalmente por un impacto de asteroide. Un objeto de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro golpeó lo que hoy es la península de Yucatán en México, creando el cráter de Chicxulub de 180 kilómetros de diámetro. Las consecuencias inmediatas del impacto fueron apocalípticas. La energía liberada fue equivalente a miles de millones de bombas nucleares. El material eyectado a la atmósfera
bloqueó la luz solar durante meses o años, deteniendo la fotosíntesis y colapsando las cadenas alimentarias. Los incendios forestales globales, desencadenados por la lluvia de escombros incandescentes, consumieron vastas extensiones de vegetación. Las lluvias ácidas envenenaron los océanos y los lagos. El invierno de impacto fue seguido por un efecto invernadero intenso a medida que el dióxido de carbono liberado por las rocas vaporizadas calentaba el planeta. Pero de las cenizas de esta catástrofe surgieron los mamíferos. Durante 150 millones de años, los mamíferos habían vivido a la sombra de los dinosaurios, limitados a tamaños pequeños y hábitos principalmente nocturnos. Con la desaparición de los gigantes reptilianos, los mamíferos experimentaron una radiación evolutiva explosiva, diversificándose en una extraordinaria variedad de formas que eventualmente incluiría ballenas, murciélagos, elefantes y primates. Nosotros, los seres humanos, existimos porque un asteroide golpeó la Tierra hace 66 millones de años. La lección más profunda de las extinciones masivas es que la vida, aunque increíblemente resiliente, también es extraordinariamente vulnerable. Cada una de estas catástrofes pudo haber terminado permanentemente con la vida compleja en la Tierra si hubiera sido ligeramente más severa. Al mismo tiempo, cada extinción demostró la capacidad de recuperación de la vida, su habilidad para rebotar desde casi la aniquilación total y florecer de maneras nuevas e impredecibles. El mundo que conocemos hoy, con toda su maravillosa diversidad, es tanto un producto de la creatividad evolutiva como de las catástrofes que repetidamente limpiaron el tablero y permitieron que el juego comenzara de nuevo. Alomindo Bedoriyakuna, largo de 4.500 millones de años, la Tierra ha atravesado transformaciones que la han llevado desde un infierno de lava hasta el oasis de vida que conocemos hoy. Pero este viaje no fue una progresión lineal hacia condiciones cada vez más favorables. Fue, más bien, una historia de equilibrios precarios, retroalimentaciones complejas y fortunas geológicas que, contra todo pronóstico, convergieron para crear un mundo extraordinariamente apto para la vida compleja. Comprender cómo nuestro planeta encontró y mantuvo este equilibrio es quizás una de las preguntas más fascinantes de toda la ciencia. El concepto de zona habitable se refiere a la región alrededor de una estrella, donde las temperaturas permiten que el agua líquida exista en la superficie de un planeta. La Tierra se encuentra cómodamente dentro de la zona habitable del Sol, pero esto por sí solo no garantiza habitabilidad. Venus, nuestro vecino interior, también se encuentra marginalmente dentro de esta zona, pero su atmósfera de dióxido de carbono, con temperaturas superficiales de 460 grados centígrados, lo hace completamente inhóspito. Marte, nuestro vecino exterior, probablemente tuvo agua líquida en el pasado, pero la perdió hace miles de millones de años. La posición orbital es necesaria pero no suficiente. Lo que hace única a la Tierra es una combinación de factores que trabajan en concierto para mantener condiciones estables a lo largo de períodos geológicos. El ciclo del carbono silicato es quizás el termostato planetario más importante. Cuando las temperaturas globales aumentan, la tasa de erosión química de las rocas silicatadas también aumenta, consumiendo dióxido de carbono atmosférico y reduciendo el efecto invernadero. Cuando las temperaturas disminuyen, la erosión se ralentiza, el dióxido de carbono se acumula y las temperaturas vuelven a subir. Este mecanismo de retroalimentación negativa ha mantenido las temperaturas terrestres dentro de rangos habitables durante miles de millones de años. El campo magnético terrestre proporciona otro nivel crucial de protección. Generado por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo, este campo invisible desvía el viento solar, una corriente de partículas cargadas
que de otro modo erosionarían gradualmente la atmósfera. Marte, que carece de un campo magnético global desde hace aproximadamente 4.000 millones de años, perdió la mayor parte de su atmósfera precisamente por este proceso. La Tierra, protegida por su escudo magnético, ha retenido su atmósfera densa y su agua durante todo el tiempo que la vida ha existido. La tectónica de placas, que podría parecer simplemente un fenómeno geológico, también juega un papel vital en la habitabilidad. El reciclaje de carbono entre la atmósfera, los océanos, la biosfera y el interior de la Tierra depende del movimiento de las placas. La subducción lleva carbono orgánico y carbonatos al manto, mientras que el vulcanismo los devuelve a la superficie. Sin este ciclo, el carbono eventualmente quedaría atrapado permanentemente en las rocas, privando a la atmósfera del dióxido de carbono necesario para mantener temperaturas templadas. La presencia de grandes cantidades de agua líquida distingue a la Tierra de cualquier otro mundo conocido. Los océanos cubren aproximadamente el 71% de la superficie del planeta, conteniendo aproximadamente 1.370 millones de kilómetros cúbicos de agua. Esta agua no solo proporciona el ambiente para la vida marina, sino que también modera el clima global, transportando calor desde los trópicos hacia los polos a través de las corrientes oceánicas. El alto calor específico del agua significa que los océanos pueden absorber enormes cantidades de energía sin cambios drásticos de temperatura, suavizando las variaciones climáticas. La composición atmosférica actual es ella misma un producto de la vida. El oxígeno, que constituye el 21% de nuestra atmósfera, es enteramente biogénico, producido por la fotosíntesis a lo largo de miles de millones de años. El nitrógeno, aunque no es producido directamente por organismos, es ciclado a través de la biosfera mediante bacterias fijadoras de nitrógeno. Incluso el dióxido de carbono, aunque presente en pequeñas cantidades, está regulado en parte por procesos biológicos como la fotosíntesis y la respiración. La atmósfera terrestre es, en un sentido muy real, una extensión de la biosfera. La explosión cámbrica, hace aproximadamente 540 millones de años, marcó el surgimiento repentino de casi todos los principales grupos de animales que existen hoy. En un período geológicamente breve, de quizás 20 millones de años, aparecieron los artrópodos, los moluscos, los equinodermos, los cordados y prácticamente todos los demás filos animales. Las causas de esta explosión de diversidad probablemente incluyeron el aumento de los niveles de oxígeno atmosférico, la evolución de la depredación y quizás cambios en la química oceánica que permitieron la formación de conchas y esqueletos mineralizados. Desde entonces, la biodiversidad ha fluctuado dramáticamente, cayendo durante las extinciones masivas y recuperándose en las eras subsiguientes. A pesar de estas fluctuaciones, la tendencia general ha sido hacia una mayor diversidad y complejidad. Hoy en día, se estima que existen entre 8 y 10 millones de especies diferentes en la Tierra, desde bacterias microscópicas hasta ballenas azules de 30 metros de longitud. Esta diversidad representa la acumulación de casi 4.000 millones de años de evolución, experimentación y adaptación a un planeta que, contra todas las probabilidades, resultó ser extraordinariamente apto para la vida. El equilibrio que permite toda esta vida es precario pero resiliente. La Tierra ha sobrevivido a bombardeos de asteroides, erupciones volcánicas masivas, glaciaciones globales y transformaciones atmosféricas. Cada vez, la vida ha encontrado la manera de persistir, adaptarse y eventualmente florecer. Pero este equilibrio no es garantizado eternamente. El Sol se vuelve gradualmente más brillante, y en aproximadamente 1.000 millones de años, la Tierra probablemente perderá sus océanos cuando el efecto invernadero húmedo vaporice toda el agua superficial. Antes de eso, sin embargo, tenemos un mundo extraordinario que explorar, comprender y proteger. Después de recorrer 4.500 millones de años de historia terrestre,
Desde las nubes de polvo cósmico hasta la explosión de biodiversidad que caracteriza nuestro mundo actual, llegamos al capítulo final de nuestro viaje. Pero este no es un final en el sentido tradicional, porque la historia de la Tierra continúa escribiéndose cada día, cada hora, cada segundo. Y quizás lo más fascinante de todo es cuánto queda aún por descubrir, cuántos misterios permanecen sin resolver y cuán profundas son las preguntas que este viaje nos ha planteado. Uno de los enigmas más persistentes es la cuestión del origen de la vida. A pesar de décadas de investigación intensiva, todavía no podemos replicar en el laboratorio el proceso que transformó química inanimada en organismos vivos. Sabemos qué ocurrió. Sabemos aproximadamente cuándo ocurrió, pero los detalles precisos nos eluden. ¿Surgió la vida en las fuentes hidrotermales del fondo oceánico? ¿En charcos calientes en la superficie? ¿Llegó del espacio exterior? Cada hipótesis tiene sus defensores y sus críticos, y la respuesta definitiva probablemente requerirá descubrimientos que aún no hemos hecho. Otro misterio que continúa intrigando a los científicos es la naturaleza exacta de las bolas de nieve terrestres, períodos en los cuales la Tierra aparentemente quedó completamente cubierta de hielo desde los polos hasta el Mindobachel, Ecuador. Las evidencias geológicas de estos eventos son convincentes, pero los mecanismos por los cuales el planeta pudo haber entrado y escapado de tales estados extremos siguen siendo debatidos. ¿Cómo sobrevivió la vida durante estos períodos? ¿Qué disparó el deshielo? Estas preguntas tienen implicaciones profundas para nuestra comprensión de la resiliencia planetaria y biológica. El interior de la Tierra, a pesar de estar literalmente bajo nuestros pies, sigue siendo en muchos aspectos más misterioso que la superficie de la Luna. Nunca hemos perforado más allá de 12 kilómetros de profundidad, una fracción minúscula del radio terrestre de 6.371 kilómetros. Nuestro conocimiento del manto profundo y del núcleo proviene principalmente de ondas sísmicas y simulaciones computacionales. Estructuras enigmáticas en el manto inferior, conocidas como grandes provincias de baja velocidad de cizalla, podrían ser restos del impacto que formó la Luna, pero no lo sabemos con certeza. La pregunta más profunda que emerge de nuestra exploración es quizás la más simple de formular, pero la más difícil de responder. ¿Cuán única es la Tierra? ¿Es nuestro planeta un caso extraordinariamente improbable? ¿Un accidente cósmico que produjo el único oasis de vida en un universo por lo demás estéril? ¿O es la Tierra simplemente un ejemplo de un fenómeno común? ¿Uno entre miles de millones de mundos habitados dispersos por las galaxias? Los descubrimientos de miles de exoplanetas en las últimas décadas nos han mostrado que los planetas son comunes, pero todavía no hemos encontrado evidencia definitiva de vida más allá de nuestro mundo. La hipótesis de la Tierra rara propone que aunque los planetas puedan ser comunes, los mundos como el nuestro, con todas las características necesarias para la vida compleja, podrían ser extraordinariamente escasos. La combinación de una estrella estable de tipo G, una órbita en la zona habitable, una luna grande que estabiliza el eje de rotación, tectónica de placas activa, un campo magnético robusto, y la química correcta podría ser tan improbable que la vida compleja sea efectivamente única en la galaxia o incluso en el universo observable. Por otro lado, la hipótesis del universo fértil sugiere que la vida es una consecuencia casi inevitable de la química cósmica. Los elementos necesarios para la vida como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son abundantes en todo el universo. Las moléculas orgánicas complejas se forman espontáneamente en el espacio interestelar. Si la vida surgió en la Tierra tan pronto como las condiciones lo permitieron, quizás el universo esté lleno de ella, esperando a ser descubierta. Las misiones espaciales actuales y futuras
nos acercan gradualmente a responder estas preguntas. Los rovers en Marte buscan evidencias de vida pasada en un mundo que alguna vez tuvo ríos y lagos. Las sondas a Europa y Encélado explorarán océanos subterráneos que podrían albergar vida. Los telescopios espaciales de próxima generación podrán analizar las atmósferas de exoplanetas buscando biosignaturas, señales químicas que indicarían la presencia de vida. En las próximas décadas podríamos finalmente saber si estamos solos. Mientras tanto, la Tierra continúa su evolución. Las placas tectónicas siguen moviéndose, remodelando lentamente la geografía del planeta. Las especies continúan evolucionando, adaptándose a un mundo que cambia constantemente. Y por primera vez, en 4.500 millones de años, una de esas especies, nosotros, tiene la capacidad de comprender esta historia, de maravillarse ante ella y de preguntarse qué viene después. Nuestra responsabilidad es inmensa. Somos los herederos de una historia cósmica que comenzó con una nube de polvo y ha producido consciencia, arte, ciencia y la capacidad de amar. Somos el universo contemplándose a sí mismo. Y tenemos en nuestras manos el poder de proteger o destruir el único mundo que sabemos con certeza alberga vida. La historia oculta de la Tierra no es solo un relato del pasado, es un recordatorio de lo extraordinario que es el presente y una invitación a construir un futuro digno de los 4.500 millones de años que nos trajeron hasta aquí. Hemos llegado al final de un viaje extraordinario a través del tiempo y el espacio. Un recorrido que nos ha llevado desde las profundidades del caos cósmico hasta el mundo vibrante y lleno de vida que hoy llamamos hogar. A lo largo de 10 capítulos, hemos sido testigos de transformaciones que desafían la imaginación humana, de catástrofes que casi extinguieron toda la vida, y de resurrecciones evolutivas que demuestran la increíble resiliencia de nuestro planeta. Comenzamos nuestro viaje en una nube de polvo y gas cósmico hace 4.600 millones de años, donde los mismos elementos que forman nuestros cuerpos fueron forjados en el corazón de estrellas moribundas. Presenciamos el nacimiento turbulento de la Tierra, un proceso violento de colisiones y acreción que transformó partículas microscópicas en un mundo. Contemplamos el período Adeano, cuando océanos de lava cubrían la superficie y el concepto mismo de vida parecía imposible. Fuimos testigos del impacto cataclísmico que creó nuestra luna, un evento que casi destruye nuestro planeta, pero que paradójicamente lo hizo más habitable. Vimos cómo los primeros océanos se formaron bajo cielos tóxicos carentes de oxígeno, cómo las primeras formas de vida emergieron misteriosamente de la química inanimada, y cómo diminutas cianobacterias protagonizaron una revolución invisible que transformó la atmósfera del planeta. Exploramos el baile eterno de los continentes, sus uniones y separaciones a lo largo de miles de millones de años. Atravesamos las extinciones masivas que barrieron con la mayor parte de la vida, pero abrieron camino para nuevas explosiones evolutivas. Y finalmente, contemplamos el delicado equilibrio de factores que hace de la Tierra un oasis único de vida en la inmensidad del cosmos. Esta historia nos enseña lecciones profundas sobre nuestra propia existencia. Somos el producto de una cadena ininterrumpida de eventos extraordinarios, muchos de ellos improbables, algunos de ellos catastróficos, pero todos ellos necesarios para que estemos aquí hoy, contemplando nuestra propia historia. Cada átomo de tu cuerpo tiene una historia que se remonta hasta el Big Bang, pasando por supernovas, nubes de polvo cósmico, el infierno de la Tierra primitiva, y miles de millones de años de evolución biológica. Eres, literalmente, el universo experimentándose a sí mismo. Si este viaje ha despertado tu curiosidad, si ha cambiado aunque sea un poco tu perspectiva sobre el mundo que te rodea,
entonces ha cumplido su propósito. Pero nuestra misión de explorar los misterios del cosmos apenas comienza. Hay tantas historias más por contar, tantos enigmas por resolver, tantas maravillas por descubrir. Y para poder seguir creando contenido como este, necesitamos tu apoyo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, y que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Dale like a este contenido, porque cada pulgar hacia arriba nos ayuda a llegar a más personas curiosas como tú. Comparte este documental con tus amigos, tu familia, con cualquier persona que ame los misterios del universo. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te impactó más y desde qué rincón del planeta nos estás viendo. Recuerda que nos propusimos una meta de 100 likes para este video. Si alcanzamos esa cifra, nos comprometemos a crear más contenido relacionado con los misterios más fascinantes del cosmos. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando juntos las preguntas más profundas de la existencia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de 4.500 millones de años de historia. Hasta la próxima aventura, exploradores del conocimiento.